Celebramos la Eucaristía en viernes de la semana 31 del tiempo ordinario. Hoy celebraríamos la fiesta de San Carlos Borromeo. Sin embargo, nos hemos quedado con las lecturas de la feria. Las de la fiesta las leeremos en la noche, cuando tengamos nuestra gran Eucaristía patronal y nuestra procesión. ¿Por qué nos quedamos con estas lecturas de la feria en la fiesta de San Carlos? Por lo propias que son. La primera lectura que hemos leído sigue tomada de la carta a los Filipenses. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Cualquiera diría que esto, así como lo escribió San Pablo después de convertirse, igual pudo haberlo escrito San Carlos Borromeo exactamente igual. Este varón puede ser presentado como modelo, como verdadero testigo, como alguien a quien se puede escuchar y seguir. Ya sabemos que es el patrón de los catequistas y de los seminaristas, que se dedicó a fundar centros de catequesis por todo el mundo que él conocía y seminarios para formar santos sacerdotes, buenos sacerdotes. Ya sabemos que cuando le tocó de obispo en Milán, iba por todas sus parroquias. Iba para hacer visitas pastorales donde de verdad entraba en contacto con sus sacerdotes y con su feligresía. Y dice la historia que cuando encontraba un sacerdote que no estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir en su obra misionera, simplemente lo destituía y buscaba a otro que tuviese las verdaderas cualidades. Entonces, justo nuestros queridos santos también puede decir: sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque, como les he dicho muchas veces, y ahora les repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, sus amigos, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Uno lee esto y si conoce algo de la historia de San Carlos, no puede dejar de pensar en él. De una familia muy rica, muy acomodada, muy poderosa, donde por cultura el hermano mayor es el que hereda. Pero su hermano mayor muy temprano muere tras la caída de un caballo y el heredero entonces es Carlos. Todo el mundo piensa que Carlos va a dejar sus aspiraciones religiosas porque es dueño de una gran fortuna. Sin embargo, la historia lee que renunció a esa fortuna, se ordena al sacerdocio, vive de manera muy austera, entregando aún lo poco que tiene, sacrificándolo todo e incluso su salud y su vida, porque él también murió muy joven dado las enfermedades contraídas. Sin embargo, decía que la grandeza de un sacerdote era tener tan poco tiempo para pensar en cosas indebidas, porque el tiempo estaba todo dedicado a trabajar por el reino de los cielos. Incluso decía que hasta la salud había que entregar, porque un obispo que se preocupaba demasiado por su sola salud no podía llegar a ser santo. Entonces, San Carlos es testigo de esto que Pablo está diciendo aquí, porque él sí es amigo de la cruz, es amigo de la salvación y de las almas que ameritan salvación. Dice Pablo y diría Carlos Borromeo: nosotros en cambio somos ciudadanos del infinito, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Carlos Borromeo era apenas un muchacho, recientemente graduado, su tío, que era el Papa Pío IV, lo hace secretario. Y este muchachito, 20 y pico de años, es el que en el fondo se encarga de que el Concilio de Trento pueda ser celebrado. Él trabaja día y noche para esto, él convence a su tío, el Papa, de que eso había que hacerlo y empiezan a trabajar en ese famoso y gran concilio. Saben que la iglesia andaba muy desbandada por aquellos tiempos y ese concilio conglomera todas las ideas santas, trae grandes
innovaciones a la iglesia verdadera y la pone en marcha otra vez de salvación, y es como la base de todos los grandes avances que la iglesia ha tenido en la historia. Incluso hoy hablamos con un poco de desprecio de ese concilio, y sin embargo fue el concilio que sirvió como base para todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy y lo que le falta a la iglesia por alcanzar. Entonces este es un hombre que sabe que somos ciudadanos del infinito, por ende no podemos vivir en este mundo perteneciéndole a este mundo, sino aspirando siempre a las cosas del cielo. Él renunció absolutamente a todo, no permitía que nada se interpusiese en el plan de salvación de Dios. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, en esa energía que posee para someterlo todo. Y lo que más sometió Carlos a Jesús fue su propia voluntad. Entregó su propia vida, no dejó de trabajar ni un solo día de su existencia y siempre dio testimonio. Incluso siendo tan rico, llegó a estar gravemente endeudado solamente para servir a los pobres. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así siempre en el Señor, el estilo de vida que Carlos Borromeo llevó. Pero fíjate por un momento en el Evangelio que la iglesia nos regala para hoy. Conocemos bien esta historia. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. Grandeza de San Carlos Borromeo. Él siempre estuvo muy consciente que de las cosas del cielo, de su vocación, de la iglesia, él era solo el administrador. El dueño es el Cristo de la gloria, el Dios de Israel. Era solo el administrador. Y por lo tanto, sabiendo eso, se dedicó a administrar todos esos bienes para el reino de los cielos, por la salvación de las almas, aunque en ello quemara su vida tan rápido que muriese muy temprano. Entonces este administrador fiel, justo y bueno es San Carlos Borromeo, en contraposición a este administrador de la historia del Evangelio de hoy, que hizo todo lo contrario. Se aprovechó de su amo, se aprovechó de sus trabajadores y de la gente que estaban asociados con su amo en los trabajos. Entonces vivía por las riquezas y para las riquezas y maltrataba demasiado a todos los demás. Cuando se entera de que ya no tiene trabajo, entonces hubo un pequeño cambio, un asomo de conversión en su vida. Por lo menos intentó hacer algo bueno, pero fíjate que como quiera lo hizo mal. Porque lo que Cristo nos pide en esta historia es que imitemos a este hombre en su sagacidad, en la capacidad para resolver un problema, pero no en el cómo, en la forma o en la manera en la que lo hizo. No está hablando de eso exactamente la parábola. Simplemente, ¿qué hace el administrador? Se da cuenta que está mayor, que si pierde el trabajo no tendrá con qué vivir, que difícilmente otras personas le van a dar trabajo, que le da pena pedir limosnas o hacer trabajos sucios y por lo tanto idea una forma de ganarse la vida mejor que eso. Y conocemos lo que hizo. Lo que hizo fue hablar con los que le debían a su amo, hacer trampa con ellos para que pagaran menos y de esa manera le debiesen un favor para que cuando él tuviese necesidad tuviesen que pagarle ese favor con otros favores. La idea está buena, la acción parece inteligente, pero la forma en que lo hizo no es decorosa porque igual siguió robando, mintiendo y maltratando y así no podemos vivir en la presencia del amor de Dios. ¿Qué quiere entonces la parábola para ti y para mí? Que administremos nuestras propias vidas y ayudemos a los nuestros a administrar las suyas. Que lo hagamos según el mandato del amor de Dios y siempre por la salvación de las almas.
que trabajemos todos los días y sin descanso, y al administrar sepamos que somos ciudadanos del cielo, del infinito, no de este mundo. No trabajamos para este mundo, y cualquier riqueza que tengamos bien habida, tenemos derecho a ella, pero hay que administrarla muy bien para que aún los más necesitados puedan igual recibir su recompensa en este mundo y luego imitar nuestra vida y entrar en el reino de los cielos. Pidamos a San Carlos Borromeo hoy que con su ejemplo, con su vida, nos catequice, nos forme, nos permita renunciar a todo el exceso de equipaje que podamos estar llevando, nos enseña a ser mansos y humildes de corazón, a amar a Dios sobre todas las cosas, a servirle con todo el corazón y, si fuera preciso, a entregar nuestra propia vida por la salvación de todos. Que en esta mañana santa, en la fiesta de San Carlos Borromeo, tú seas abrazado contra el corazón de Cristo y, administrando tu vida bien y justamente, alcances el reino de los cielos, hasta que puedas repetir la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.